Familia, muy buenos días. Seguimos en la lectura de este gran librazo Disparando contra Dios. ¿Por qué los nuevos ateos no dan en el plan? Entonces seguimos. Y dice, como comprendía la naturaleza de lo que había acontecido cuando el cristianismo entró en la historia con el anuncio de la muerte de Dios en la cruz y la elevación de un campesino judío por encima de todos los dioses, Nietzsche entendió también que la defunción de la fe cristiana no permite volver a la ingenuidad pagana y supo que esta monstruosa inversión de valores creó en nosotros una conciencia que el antiguo orden nunca habría incubado. También entendió que la muerte de Dios por encima de nosotros es la muerte del humano como tal dentro de nosotros. Si no somos, después de todo, otra cosa que los efectos fortuitos de causas físicas, entonces la voluntad no está atada a ninguna medida racional, sino a sí misma. ¿Y a quién puede imaginar quién puede imaginar qué tipo de mundo surgirá de una visión de la realidad tan incierta y sin precedentes? Para Nietzsche, por tanto, el futuro que tenemos por delante debe decidirse solo entre dos caminos posibles. Un nihilismo final, que no aspira a nada más allá de los consuelos momentáneos del consentimiento material, o algún gran acto de voluntad creativo, inspirado por un mito nuevo y verdaderamente mundano, lo suficientemente poderoso como para reemplazar el viejo y desacreditado mito de la Revolución Cristiana. Para él, por supuesto, eso significaba el mito del superhombre. Quizás sí, quizás no, aunque en lo que Nietzsche tenía bastante razón era en reconocer que el ateísmo meramente formal aún no era lo mismo que la verdadera incredulidad. Escribe, una vez que Buda murió, las personas exhibieron su sombra durante siglos en una cueva, una inmensa y terrible sombra. Dios está muerto, pero tal como está constituida la raza humana, quizá durante milenios existirán cuevas en las que los hombres exhibirán su sombra. Y nosotros aún tenemos que superar a esa sombra. Nietzsche y Dawkins tienen razón siempre que su ateísmo sea verdadero. Si no hay juicio después de la muerte, entonces es una cuestión de lógica elemental que la inmensa mayoría de las víctimas de la injusticia nunca recibirán su legítima compensación por el agravio sufrido. No solo eso, sus torturadores, los perpetradores de mal, saldrán en su mayoría impunes de sus crímenes. El terrorista que asesina a miles de personas o el dictador que destruye a millones. Tan solo tiene que ponerse una pistola en la cabeza si se siente tan solo tienen que ponerse una pistola en la cabeza si se sienten amenazados. Desde el punto de vista ateo, los terroristas suicidas del 11 de septiembre nunca tendrán que comparecer ante la justicia. No hay Dios ni sombra de él, y por tanto no hay propósito, ni justicia, ni bien ni mal. Este es, pues, el mundo feliz hacia el ese es el mundo feliz hacia el que inexorablemente nos conduce el autobús de los nuevos ateos. Ese es el precio que hay que pagar por respaldar su filosofía. Admitir que el sentido profundo de la justicia incrustado en el psique humano es una ilusión absoluta. Anteriormente, en este capítulo dije que el problema del mal y el sufrimiento es el más complicado al que nos enfrentamos. La solución atea es negar la existencia de Dios. Pero, ¿qué han solucionado exactamente tomando esa ruta? Se han librado sin duda del problema intelectual. Para ellos, el mal simplemente es parte de cómo es el mundo. De hecho, lo que les resultaría muy difícil explicar es por qué existe el bien. ¿Por qué están protestando contra el mal si realmente no creen que éste existe? No obstante, el no se ha librado del sufrimiento y el mal. Siguen ahí. Y además la solución del ateísmo al problema del mal ha hecho que desaparezca otra cosa, la esperanza. El ateísmo es una fe sin esperanza y por tanto una fe inútil. De hecho, al eliminar la esperanza, podría decidirse que el ateísmo ha incrementado el sufrimiento. Hemos alcanzado una extraña coyuntura en nuestro argumento. El ateísmo imagina que se ha librado del problema del mal, pero como cristiano yo me enfrento al problema. Por otra parte, el ateísmo ha eliminado la esperanza, pero como cristiano yo tengo esperanza. Incluso en medio del sufrimiento y el mal, no solo eso, sino que, según el cristianismo, los fanáticos criminales, los terroristas y demás no van a quedar siempre impunes por su maldad. La conciencia humana y el deseo de justicia no son un espejismo. El ateísmo que niega la justicia definitivamente sí lo es.
sí es un espejismo. Pero ¿cómo podemos saber que esto es cierto? ¿Cómo podemos saber que la muerte no es el final y que habrá un juicio definitivo en el que se hará perfecta justicia por toda la injusticia cometida desde el principio de la historia humana hasta su final? Lo podemos saber gracias a la resurrección corporal e histórica de Jesucristo. La resurrección es un pilar fundamental del cristianismo. La primera crónica del crecimiento de la iglesia cristiana, los Hechos de los Apóstoles, recoge la famosa ocasión en la que el apóstol cristiano Pablo se dirigió a los filósofos de Atenas en su escuela de Areópago acerca de sus reflexiones no concluyentes sobre Dios. Entre sus oyentes se encontraban algunos filósofos epicúreos que, como hemos visto, fueron precursores de los nuevos ateos en su creencia atomista, materialista, considerada ridícula la idea de un juicio final. Pablo les dijo: Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. El apóstol cristiano Pablo relacionó el juicio final con la resurrección de Jesús, porque esa es la prueba absoluta de que Él será el juez supremo. Las risas resonaron en la sala, los de los epicúreos en particular, pero no solo las de estos, porque aunque la idea de la supervivencia del alma era una doctrina respetable para algunos de los platónicos que estaban presentes, ni uno solo de ellos creía que un cuerpo pudiese resucitar físicamente. Pero entonces, como ahora, otros tenían interés en oír más, y la presentación de Pablo convenció a algunos hombres y mujeres, entre ellos a Dionisio, un miembro del Areópago, y Dámaris. No sorprende que los nuevos ateos consideren la resurrección tan ridícula como lo hicieron sus precursores epicúreos. En la culminación del debate del espejismo de Dios, en Alabama, cuando mencionaron la resurrección, Richard Dawkins respondió con asombro, lo que considero una gran ingenuidad por mi parte. Así que llegamos a la resurrección de Jesucristo. Es tan insignificante, tan trivial, tan local, tan terrenal, tan indigno del universo. Esta respuesta me pareció un arrebato sorprendentemente ilógico por su clara ingenuidad. Si Dawkins simplemente hubiese afirmado su creencia de que Jesús no resucitó de los muertos, lo habría entendido. Sin embargo, decir que la resurrección es insignificante, trivial y terrenal es revelar una profunda incapacidad para comprender qué es la resurrección y qué implica. Insignificante, trivial y terrenal es justo lo que la resurrección no es. Si en verdad ocurrió, el ateísmo con su olvido de la muerte es el que nos hace terrenales, insignificantes y triviales. Si Jesús resucitó de los muertos, este hecho demuestra que Él no es terrenal, sino Dios, el Creador encarnado. En cuanto a indigno del universo, la pregunta debería ser: ¿es el universo digno de Él? Capitulazo. Siguiente subtítulo es La hora de la verdad. No te lo pierdas.